Ok. Pero es porque ya vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mirna Álvarez. Estoy feliz de estar el día de hoy con ustedes en este nuevo proyecto, en este nuevo avance en mi vida y espero poder llegar al corazón, a la mente, a las emociones, al espíritu de todos ustedes. Y pues bueno, lo hago el día de hoy acompañada de un maravilloso padrino, al que le quiero yo decir así de esta manera. Este programa, ahora lo presento, quiero hablarles un poquito de lo que se va a tratar este programa. Este programa de lo que trata es de poder identificar cómo nuestras emociones nos pueden ayudar a fluir o nos pueden bloquear en todos los sentidos, pero particularmente en el tema de la abundancia, en el tema de la riqueza, que es justamente algo que nos está afectando y nos está pegando mucho, sobre todo a partir del año pasado con el tema de la pandemia. Y como hay algunas personas que pueden decir, pues bueno, estamos en crisis y yo me siento a llorar, y hay algunas personas que dicen, pues yo me siento, a lo mejor a llorar un rato, pero de inmediato me paro porque me di cuenta que necesitaba pañuelos y los voy a vender. Entonces, cómo las emociones, cómo la actitud, cómo todo esto que sentimos da lugar o nos paraliza respecto de lo que vamos a hacer en la vida. Y el día de hoy vamos a hablar justo de un tema bien importante. Me lo he pasado viendo en grupos, en comentarios, sobre todo en Facebook. A mucha gente preguntando, oigan, ¿en qué me recomiendan invertir? Oigan, si tuvieran dinero, ¿en qué invertirían? Oigan, ¿cómo puedo hacer para generar ingresos sin invertir? Oigan, ¿qué me recomiendan? Oigan, estoy buscando trabajo. Y trabajo, no importa de lo que sea, necesito generar ingresos. Bueno, el día de hoy estamos aquí con Francisco. Francisco Montes Arroyo, déjenme decirles, es una persona con la que hice una conexión. Yo me dedico a la interconexión de mercados, pero también a la interconexión de personas. Y conectamos un día, no se preocupen, estamos en persona, pero estamos con todas las medidas de seguridad, nos hemos cuidado mucho para poder tener este encuentro personalmente, porque justo parte de lo que hablábamos era de que pues hemos perdido esta parte y esta calidad humana, ¿no? Entonces decidimos hacer este programa en persona, decidimos hacer este programa no solo en vivo, sino uno junto al otro. Y esta fue una insistencia de Francisco y yo me sentí muy, muy honrada, pero muy comprometida también a respetarla. Francisco Montes Arroyo es un hombre que tiene una experiencia de vida impresionante, ya les contará, que lo ha llevado a desarrollar mucho sus emociones, pero también ha vivido la parte no tan bonita de estas emociones, y nos va a hablar cómo fue que la vivió y cómo fue que sobrevivió también a la parte emocional en un ambiente muy agresivo como puede ser la bolsa, ¿sí? Entonces voy a iniciar, voy a dejar que él nos cuente un poquito de su historia, pero voy a iniciar con una frase que me gustó muchísimo, que él escribió y que me permitió iniciar y arrancar con ella, y que dice así: una de las partes más difíciles para el hombre es conjugar su lado material con lo espiritual. Esto puede ser un trabajo titánico a emprender. Esta plática pretende ser una pequeña piedra de inicio para que entre toda la humanidad se tienda un puente. Francisco Montes Arroyo. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias. Has ayudado y has contribuido en mi vida a hacer este sueño realidad que tenía postergado desde hace ya un tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias. Pues sí, y muchas gracias en primer lugar, pues a mi Dios, ¿sí? O sea, creo que la gratitud es hacia Él y que y eso permitió de que me pudiera juntar con esta persona maravillosa que tengo aquí al lado, ¿sí? Es increíble. Hace 11 días no nos conocíamos, caray, ¿sí? No nos conocíamos. Y entonces, yo no sé mucho de numerología, ¿sí?
pero el 11 tiene dos números, que es el 1 y el 1. Y aquel de arriba pues es el número 1. Y entonces empecé a ligar el número 1 en mi vida. ¿Sí? Nazco un 29. 2 más 9 es 11. También coincide con esos 11 días y con esos números. 1. Noviembre, 11. También 1. 56. 11. Es otra vez 1. ¿Sí? Y entonces, y ustedes los que están viendo, para mí son el número 1. ¿Sí? Y entonces, eso hace de que todo gire alrededor de esto. De la unidad. De la unidad. Y entonces es precisamente lo que venía comentando en esa frase que hizo pública mi querida amiga. Francisco, vamos a ver, ¿quién es Francisco y cómo es que comienza esta carrera en la bolsa y cómo es que empieza a ver que las finanzas tienen un lado humano? Bueno, voy a empezar en el sentido de que la bolsa es una metáfora de la vida. Okay. ¿Sí? O sea, la bolsa es, pues es igual, totalmente igual a lo que estamos viviendo todos nosotros, en diferentes tipos de emociones. Y entonces, en mi vida yo yo soy contador público, que sé que dejarlo de lado. Sí, pero me inicié en contabilidad y luego en la auditoría, que la auditoría es una rama en la cual se analiza el pasado de las empresas. ¿Sí? Y entonces, por azares del destino, llego a la bolsa y es totalmente diferente el pensamiento y los sentimientos que tiene un auditor que ve hacia atrás de un asesor de bolsa, que de lo que se trata no nada más es el estudio presente, sino es tratar de identificar el futuro. Proyecciones a Sí, futuro. exacto. Entonces, todo el reto que tiene un asesor financiero pues es padrísimo, ¿sí? Es padrísimo porque te documentas de todo lo que hay ahorita y después tienes una pasión de tratar de identificar de lo que va a suceder después. Ok, ¿Sí? Entonces de entrada ya estamos hablando de que hay una analogía entre la bolsa y lo que sucede en la realidad, porque hay un bagaje. Está el pasado y está el futuro. Y entonces siempre tienes uno que poder diferenciar entre lo que hacías como auditor en el pasado, lo que haces en el futuro como asesor de bolsa, como asesor financiero, y cómo impacta en el presente eso que haces. Sí. Ok. Y bueno, y entonces todo esto da un bagaje de experiencias que para mí han sido maravillosas. En la vida hay de todo. ¿Sí? O sea, hay una parte en la que nos toca arrojar piedras y otra en recogerlas, en hacer la guerra y en otra tener paz. ¿Sí? Y entonces, resumiendo más o menos algo que dice un libro sagrado, ¿no? Y la vida es igual, tiene muchas variaciones, ¿sí? Como la bolsa. O sea, hay momentos en que estamos arriba, hay momentos en que estamos abajo, y y parece mentira, pero cuando hay una mayor reflexión es cuando estamos abajo. ¿Sí? O sea, cuando estamos arriba estamos en la chorcha. ¿Sí? Y se nos olvidan muchísimas cosas importantes que puede haber en nuestra vida. Por ejemplo, la bolsa, pues yo la puedo enlazar con lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Con la pandemia.
¿sí? O sea, antes de la pandemia, las personas no tenían ningún tipo de reflexión, ¿sí? Antes de la pandemia, todo era hacer, producir, ejecutar, llenarme de actividades, muchas veces sin sentido, ¿sí? Porque se tenían que hacer, porque teníamos un ritmo y estábamos haciendo Estábamos en lo que una carrera, estábamos haciendo. o Okay. sea, una carrera que nos despersonalizaba. O sea, la sociedad de consumo que estamos teniendo nos despersonaliza por el hacer. Y creo que debemos de tener una ruta definida, ¿sí? Y esa ruta definida es ser, en primer lugar, luego hacer y luego tener, ¿sí? Si no se sigue ese esquema de ser, hacer y tener, podemos cometer muchos errores en la vida, ¿sí? Y en la bolsa es lo mismo. Ok, Sí. vamos entrando un poquito en materia. Toda esta plática surgió a raíz de una pregunta que le hacen a Francisco, una amiga muy querida, y le dice, a ver, Francisco, cuéntame cómo es esto de la bolsa, porque yo no sé nada, yo no sé cómo funcionan las inversiones, yo no sé qué es lo que hay que hacer. Y Francisco le dice algo, el peor lugar para conocerse a sí mismo y el más costoso son los mercados de riesgo. Si no te conoces y quieres ingresar a un mercado de riesgo, invertir, es el peor lugar para empezar a conocerte. ¿Qué significa esto? Bueno. Perdón, disculpen el ruido, pero estamos acá con las Sí. campañas que no podemos controlar. Sí, pues mira, en realidad es el más costoso porque, vamos, por ejemplo, en la experiencia del boom del 87. ¿Sí? En el boom y el crack del 87, primero voy a comentar qué es un boom y qué es un crack. Un boom es una subida en los precios y de ganancia en los mercados, ¿sí? Y un crack es cuando se viene todo abajo. Okay. ¿Sí? Y ese boom para mí fue maravilloso. Ese boom y crack, todo ese proceso, para mí fue maravilloso vivirlo. Fue muy interesante ver las actitudes de las personas cuando se está ganando y también cuando se está perdiendo. A mí, por ejemplo, un tío muy querido de la familia, mi tío Luis, me comentó de que para que yo pudiera tener éxito en los mercados, yo necesitaba, esto me lo dijo cuando yo empezaba de asesor financiero, que no sabía ni papa del mercado, ¿no? Y me dice, oye, Pancho, fíjate que no vayas a invertir nada de tu dinero hasta que no hayas visto todo un proceso de alza y de baja en el mercado. Ok. ¿Sí? Ya tenemos el primer dato ahí. Anoten si tienen su pluma y su cuaderno. No inviertas nada hasta que no veas un proceso de alza y de baja en el mercado. ¿Y esto qué significa? De que los mercados son para siempre, que no te gane la ansiedad de invertir. Okay. ¿Sí? O sea, creo que lo más importante es conocer cómo se van dando las cosas. A mí, entre esos consejos, me dijo, mira, es muy importante que observes a la gente que está a tu alrededor. Yo estaba en una casa de bolsa, un anuncio, estaba en casa de bolsa Inverland de aquellas épocas, del rock and roll, ¿sí? Y entonces, en Morelia, Michoacán. Y entonces, pues ahí se vinieron muchas experiencias en el alza del mercado, ¿no? O sea, el mercado puede llegar a ti a través de experiencias de las personas con que tú viviste. Y, por ejemplo, con los asesores financieros, pues para mí lo primero que yo pude ver en aquel entonces fue sus actitudes, ¿sí? Que eran totalmente diferentes a las mías. Yo venía de una Comisión Federal de Electricidad, que yo había sido administrador de agencia en aquel entonces, en la que pues todo está muy ordenado, muy, todo es con firmas, todo es seguridad. Como auditor, pues yo veía el pasado y la vestimenta, hasta la vestimenta era diferente, fíjate.
Ok. ¿Sí? O sea, los asesores financieros de la casa de bolsa, uf, tenían sus corbatas de seda, sus relojes Rolex, sus coches últimos modelo, etcétera, etcétera, Porque ¿no? había que proyectar, ¿no? Lo que estabas de alguna manera promocionando, que era Exacto, el dinero. exacto. Y pues yo digo y pues caray, ¿cómo se llama? A irrumpir en ese mercado con una personalidad totalmente diferente a la que tenían mis compañeros. Ok, Yo entonces, llegaba hasta con botitas negras, tipo norteñas, etcétera, etcétera, de traje, pero totalmente desajustado bueno, y no apropiado para el mercado. estamos viendo hasta cuestiones de personalidad aquí. Sí, Ok. sí, sí. Incluso hasta el boleado de los zapatos. En Comisión Federal de Electricidad era un boleado no tan lustroso. La vestimenta del pantalón era más normal, las camisas blancas, pero sin chiste, pero el chiste es porque si ahí estaban demasiado brillosos tus zapatos, el impacto que ibas a tener con los del sindicato, pues no era de confianza, tenías que llegar exactamente iguales con esa gente de trabajo, ¿no? Entonces, ese cambio a mí me costó mucho trabajo en comisión, en Inverlat, porque todos mis compañeros eran prendiditos y el estilo así muy nice, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegaban a sus citas, y lo primero que hacía uno de los promotores era se peinaba y se veía en el espejo y se veía, según él, hermosísimo. Y yo viéndolo, ay, mamón, ¿no? Y entonces me puse a juzgar a las personas al llegar. Ok. ¿Sí? Entonces, uno de las cuestiones que hay que fijarse en cualquier profesión es el juicio de valor. ¿Sí? Muchas veces estamos equivocados en nuestros juicios de valor. Muy importante, sí. Otra veía que se ponía un compañero con su teléfono celular también, o sea, pero hasta dos, pero yo lo veía tan tranquilo que estos cuates no tienen estrés, estos cuates, este trabajo es muy sencillo, no está nada comparado con el lidiar con un sindicato. Los menosprecié hasta cierto punto en ese instante. Ya después me di cuenta que, híjole, sí, o sea, Que el juicio cosas. el juicio te costó caro. Sí, Ok. sí, sí, sí. Sí, y entonces, bueno, en un boom lo que pasa es como si entraras a una fiesta. Si te metes demasiado temprano, pues, llegas a barrer A la a casa. la casa y ya eres recibido como que, Llegó sí, temprano, ¿qué le pasa? demasiado temprano, ¿no? Y luego pues ya empieza a haber, empiezan a llegar los invitados, empiezan más o menos a relacionarte y después de eso pues ya empieza como a calentarse el asunto y empieza la música así padre, etcétera, etcétera. Sí, a veces las pegaditas de aquella época, ¿sí? Pero ya al rato, en esa fiesta empieza a haber chupe. ¿Sí? Y entonces la gente empieza a tomar y empiezan todos a brincar y a bailar, ¿sí? Y entonces empieza a haber una euforia poca madre, ¿sí? Padrísima, en que todo el mundo está feliz brincando y saltando y súper divertido. ¿Sí? Esa es la parte padrísima de un boom. ¿Sí? Los asesores financieros, nos sentimos la gran cosa, por no decir otra cosa. ¿Sí? Y entonces... Ya cuando dejaste de juzgarlos, ya también te sentías la gran cosa. Ah, Okay. no había quien no se dejara cautivar por el ego, por el Okay. orgullo, pero más allá, por la soberbia. Okay. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué soberbia? Porque nosotros los asesores financieros, yo no sabía casi nada de finanzas, ni de bolsa, ni de nada, pero pues haz de cuenta que había en la pared pegadas todas las acciones y entonces yo lanzaba un dardo con los ojos cerrados, le pegaba, por decir, a Cemex y Cemex subía al 20% en una semana, ¿no? O sea, wow. Y entonces, qué fregón soy como asesor financiero, ¿no? Quiéranme, mírenme, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, eso te convierte en ese momento en un ser súper soberbio, ¿sí?
y crees que las puedes todas. ¿Y eso cómo influye, Francisco, o cómo influía en los clientes? ¿Cuál era tu comportamiento, cuál era el comportamiento de los asesores para con sus clientes? Ok. Mira, de inicio, la postura de un asesor financiero en aquel tiempo era de muy show off, ¿sí? Ok. Mucho show, ¿sí? Y entonces, se trataba de cautivar a los clientes que tenían más dinero y comportarte como ellos, etcétera, etcétera, ¿no? A veces se la podían creer y otras veces, como mi tío Luis, no se la podía creer. Mi tío Luis decía, ¿cómo es posible que llegue conmigo un asesor financiero que apenas tiene un Volkswagen y gana tanto y se crea tanto este cuate que me va a venir a recomendar a mí? ¿Sí? Ahí estaba, esa es la parte de la soberbia por todos lados, o sea, por ambas partes, ¿no? Ok, también por fuera hay este prejuicio. Bueno, es que la soberbia la tenemos todos. No hay persona que no sea soberbia y no hay persona que no se crea mejor que otra persona. Okay. Sí, o sea, esa es una característica, pero que en la bolsa se nota mucho. Sí, entonces son diferentes tanto los errores que no los errores, los defectos de carácter que nos influyen en que tomemos malas decisiones. ¿Sí? Y entonces la soberbia es el principal defecto que nos va a hacer perder en la bolsa. ¿Sí? Porque nos creemos Dios. Yo me creí Dios, ¿eh? Yo me creí Dios. Yo lanzaba los dardos todas las semanas. Y en las juntas, cuando pasaban los clientes ¿cómo se llama? Pues les hablaba de todos los éxitos que estábamos teniendo, ¿no? Y pues, ¿quién no iba a tener éxito en aquel entonces? Esa es la parte así, Cuando estás en el boom. en el boom, o sea, estás con esa alegría y con esa soberbia, ¿no? Y luego, de repente, en un día, se viene un cambio total y radical, que fue el crack del 87. Y entonces, en ese crack del 87, quiero comentarles de que hubo que hubo una cuestión que nos pasó a todos. Quiero que vean las diferencias entre el boom y el crack ahorita. Haz de cuenta que en el crack, si yo hubiera comprado una sola acción, bueno, en aquel entonces las acciones todavía no eran acciones de los bancos porque estaban nacionalizada la banca, y entonces cuando se pasa a querer vender los bancos, se crea una figura que se llamaban CAPS, que eran los certificados de aportación patrimonial, que después fueron acciones de los bancos, y entonces con los famosos CAPS, los de Serfín, por ejemplo, habían llegado a un máximo valor durante el boom de 77,000 pesos. En aquel entonces, En aquel que entonces, todavía no le quitaban los 3 pesos. incluso los todavía, 3 ceros, perdón. Exacto, pero sí. Y de ahí se fue de 77,000 a 10,000 pesos en 2 meses. ¿Sí? Esto significa una caída del 87%. ¿Sí? Entonces, esta es una magnífica ejemplo para las personas que van a invertir en bolsa, ¿sí? Es que piensen primero. Si ustedes tuvieran 77 millones de pesos y de repente esos 77 millones se les convierte en 10 millones de pesos, ¿qué pensarías? Me gustaría, me gustaría que primero tocaras el terreno de los pensamientos. Ok. ¿Sí? ¿Qué pensarías? Escríbanos, sí. Piensen ahí, coméntenos qué sentirían o qué pensarían, qué es lo que nos está preguntando en un momento dado. Sí. Y entonces, ya una vez que tengamos esa parte de qué pensaría si se me cayera algo que valía 77 pesos a 10 pesos. Y la otra es, ¿qué sentiría?
¿sí? Y entonces aquí es donde se cuecen las habas. Claro. ¿Sí? Y los sentimientos eran brutales. ¿Sí? Y estaban a flor de piel, supongo. Sí, sí. Por ejemplo, ese día del crack, me interesa mucho platicarles de ese día. Llego como siempre un poquito tarde a la oficina, no era muy puntual. Y de repente, ¡fum! Veo que se empieza a caer la bolsa y esto es un relajo, ¿no? Y entonces se me ocurre meter a la venta las acciones de todo mundo. Porque se había caído. Porque estaba cayendo y yo veía un pánico, ¿no? Entonces dije, me pongo a vender y protegiendo porque tenía yo, según eso, ventas limitadas, o no sé qué se puede limitar al vender a veces. Pues resulta que de todas las que metí no se hizo ninguna. ¿Sí? Entonces, el mercado nos ganaba totalmente. Y entonces ahí empieza, o sea, fue tremendo, ¿no? Tienes a 200 personas que estás manejando y todo se está cayendo horriblemente. Y tú no puedes hacer nada para poderlo salvar. ¿Y en ese momento tú estás recibiendo las llamadas de esas personas Ni o cuenta todavía se no lo dan, saben? no se dan Ok. cuenta, están ahí en la computadora, tú estás viendo. Teníamos esas computadoras viejísimas, imagínate en el 87, Okay, lentas. estamos hablando, ojo, todavía no llegamos a la parte central, estamos hablando del 87, de cómo sucedió el crack de la bolsa en ese momento y cómo impacta a 200 personas, en ese caso que eran tus clientes, porque había muchísimos más de todos los otros asesores. Exacto. Y a mí me gustaría mucho recalcar que estas 200 personas, estos 200 clientes, pues tenían allí muchas veces su patrimonio y muchas veces sus ilusiones, sus sueños, pero también muchas veces su avaricia. Sí, sí, mira, para mí fue muy doloroso. O sea, yo cuando fue el trancazo, o sea, yo sentí en ese día como que me daban un mazazo en la nuca y me quedé totalmente, como cuando te acaban de dar el mazazo. Claro. Y no sabes si pararte o sentarte. Y les voy a confesar, me salí 2 cuadras de la casa de bolsa, no podía yo hacer nada, ya había hecho mis posturas, ya había X o y me salí llorando. Wow. Me salí llorando en esas 2 cuadras al recibir todo ese guamazo. ¿Sí? La verdad fue una de las cosas más espantosas que yo he vivido. ¿Sí? Ya regresé y tuve que lidiar con la bronca, ¿no? También quiero comentar que los que más perdieron en ese evento, parece mentira, fueron los asesores de bolsa. ¿Sí? Porque con esa soberbia que teníamos de lanzar los dardos, pues ¿cómo se llama? Fuimos, o fueron, porque yo tenía el consejo de mi tío Luis. Sí. Sí, o sea, fueron los que más perdieron. Yo tuve un compañero que lo veías amarillo, sudando, y no soportó el evento. Y era de 2 pisos la casa. Y se fue hacia arriba y se ocultó casi un mes. Wow. Estaba tembloroso. ¿Por qué? Sí, porque él había perdido lo de él y lo de su familia. Y creo que hasta se ha de ver endeudado, o su familia se ha de ver endeudado por la compra de determinadas acciones. ¿Sí? Me contaste un evento de una persona a la que no pudiste atender y le recomendaste otro asesor. ¿Fue en esa época? En esa época, precisamente. Fue una época en que nos dieron las acciones de Inverlat a 10,000 pesos. Habían subido de 2,000 a 10,000 pesos y de repente nos sueltan el paquete de que vendiéramos, o sea, que colocáramos a 10,000 pesos, pues no sé, en aquel entonces 20 millones, eran como, sí, 20 millones por decir, de pesos en acciones, lo que fuera, ¿no? Y entonces, yo tenía que colocarla entre mis clientes, pero hubo asesores financieros
Nos dieron el pronóstico de que esa acción iba a subir a 16. ¿Sí? O sea, primero de 2 pasa a 10 y cuando está en 10 nos dicen, va súper bien la cosa y estás viéndolo porque eran acciones de la casa de bolsa. O sea, les van avisando y son las proyecciones. Bueno, sí, o sea, no, tú ves los precios. Okay. O sea, no necesitaban ni proyecciones ni nada. Tú habías visto que había subido de 2 a 10 y entonces ya los 10 te dicen los que manejan el análisis técnico, esta acción puede llegar a 16. Okay. ¿Sí? Y entonces tú te sientes Dios en ese momento, como venía comentando, y dices, cada quien se sintió Dios de diferente forma. ¿Sí? Yo lo que hizo, por decir un compañero, es que dijo, híjole, yo esto mejor que sea para mi familia. Si va a subir de 10 a 16, mejor yo quiero, y entonces buena parte del dinero suyo y el de su familia lo invirtió en Sevinlat, así se llamaba la acción. Después le decíamos las cebollas porque no valía ni lo que una cebolla, ¿sí? Y entonces después se cae. Y es precisamente de la persona que estoy hablando ahorita, que estaba amarillo, sudoroso, y después de haber sido, era de las personas que era cuando se peinaba y se veía muy guapo al ir a promoverlo. ¿Sí? Y entonces, esa fue para mí fue como una lección. Pero también me hablaste, perdón que te insista en esto, porque es bien importante la inteligencia emocional en cómo reaccionas en este sentido, ¿sí? Hubo una persona que llegó a pedirte, tú ya estabas cansado, llegó a pedirte que lo representaras, que fueras su asesor financiero, y tú dijiste, no, ya no puedo, estoy cansado, le recomiendo a este otro asesor. Ahí va. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Mira, pasa esto. Cuando llegué a la casa de bolsa, yo pensaba que lo más que yo podría atender en ese año eran 50 clientes. ¿Sí? O sea, idéntico que en la pandemia. ¿Sí? En la pandemia creíamos que a la mera iba a ser una gripita o que no iba a estar tan fuerte, o los médicos han de haber pensado, yo tengo capacidad de atender a 50, a 10 pacientes, por decir, ¿no? Pero durante el día. Pero resulta que la pandemia pues, hizo de que tuvieran, en vez de 10, a 80, a 100 o a 200 personas que tenían que atender. Al momento. Sí. Entonces, a mí me pasó lo mismo, pero en la casa de bolsa, pero ahí era diferente porque era motivado por la ambición. ¿Sí? Okay. Entonces, era una pandemia de ambición. ¿Sí? Y entonces, lo que me sucedió de experiencia es de que, bueno, nos dan, cuando yo estaba vendiendo las cebollas, bueno, las Sevinlat, que nos tocó colocar, llegó un cliente. Ay, bueno, son 2 eventos. Sí. Llegaron, fue en el momento en que yo había platicado había abierto 30 contratos en un día, contra 50 que pensaba yo atender en un año. En un día simplemente estaba abriendo 30 contratos. Con ese cansancio de los datos y de todo, o sea, todo a toda velocidad, porque además de abrir los contratos, yo tenía que estar invirtiendo lo que ya tenían mis clientes y cuidando lo que ya tenían mis clientes y abrir 30. ¿Qué capacidad puede tener un asesor financiero en esos instantes? ¿Sí? Y entonces, de repente llega, cuando hacen la venta de las cebollas, o sea, yo tenía que colocar 20 cebollas, por decir, y llega un cliente y me dice, oiga, yo quiero, empecé a platicar con muchos clientes ofreciendo, porque yo dije, yo voy a dividirme, como me sentía Dios, dije, voy a beneficiar a todos mis clientes y voy a dividir la cantidad entre, ¿cómo se llama?, entre cada uno de ellos, ¿sí? Y entonces hago la división y les tocaba de a piquito. Pero un cliente se acerca y dice, ¿sabes qué? Yo quiero todas. Le dije, no, yo sintiendo medio, no, ¿cómo crees? Sí, quiero todas.
Dije, no, estoy dándole a cada uno, ya me escuchó lo que estoy diciendo, pues si usted quiere su parte, pues yo le doy. Y me ofreció dinero, imagínate, ¿no? Me quiso comprar. Para que le vendieras a él todas las acciones que estabas vendiendo. Exacto. Y entonces, como que ya sabían que iban a subir. Pues me escuchó decirlo. Yo creía que era 16 y en aquel entonces se valía decir ese tipo de cosas en el mercado, pues yo repetía lo que me decían a mí. Okay. Y entonces, pues, por supuesto que le dije que no, pero pasó lo que, haz de cuenta, lo que dice una parábola, ¿no? De un juez, de que una viuda llegaba a pedirle justicia y este cuate, yo quiero, estuvo chingue y friegue, queriendo, ¿cómo se llama? Sus acciones y todo. Por supuesto que no, gracias a Dios no le recibí nada, y ahí es una lección para los asesores financieros. Y compró más de la mitad de todas las acciones, y entonces ya no se perjudicaron buena parte de mis clientes. Porque se perdió. Porque él perdió. De 10,000 se bajó a 890. Okay. ¿Sí? Bueno, la otra es de que ese día de los 30, llegó un cliente cuando yo ya estaba cansado de abrirlos. Y entonces le dije, mire, le voy a recomendar a un chaparrito que es sensacional. ¿Sí? Que no soy yo. Que no soy yo, es el otro chaparrito de la casa de bolsa. Era mi orgullo porque yo le llevaba como 1 centímetro. Y entonces se llama Frankie. Y entonces le dije, mire, ese muchacho es el mejor promotor en este momento, y se lo presenté. Y le dije a Frankie, ya no puedo, ayúdame. Y me ayudó. Y lo ingresó entre sus clientes. Y entonces se viene la baja, ¡pum! La caída igual que lo que le pasó a este cuate. Y a los 2 meses llega a la casa de bolsa y entonces me dice, a ver, chaparrito, yo quiero hablar contigo. Le digo, ay, señor, pues, ¿por qué no habla con el otro chaparrito, no? Porque es su cliente. Me dice, no, tú también tienes que ver. Díjale, pues ya no me pude hacer un lado, pasamos a la sala de juntas. Y de repente en la sala de juntas saca su pistola y la pone arriba de la mesa. ¿Sí? Y entonces empecé a sentir así como que la sangre se me venía. Y nada más nos vimos así, Frank y yo. Wow. Y pues luego salió, no sé si fue él o fui yo. Pero, qué bonita pistola, tiene cacha de marfil, ¿verdad? Y ya nada más se rió el cliente. ¿Sí? Y nos salvamos, no los mató, ¿ves? Pero pudo haber sucedido y seguramente Michoacán, no, hombre, Michoacán es un lugar de armas tomar. Wow. ¿Sí? Entonces, pues ese es el tipo de experiencias que tiene un asesor financiero, y eso es a lo que nos vemos movidos por la ambición, por la avaricia, por la ira, porque el boom, pues no solo trae el boom trajo la avaricia, pero ya el crack trae el enojo, la frustración, la impotencia, la desconfianza, el dolor. El dolor. ¿Sí? O sea, el dolor es tremendo de todas las personas. Ahora, esto no quiere decir que toda la gente que quiera invertir sienta avaricia o lo haga por avaricia. Estamos hablando de una época muy, digamos, característica de la historia mexicana en la bolsa, pero ya en la actualidad, y ayer platicábamos un poquito, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando efectivamente quieres invertir? Tú me hablabas de un estudio que tenemos que hacer, que es, ya me lo aprendí, ya aprendí algo nuevo, se llama análisis fundamental. ¿Y de qué es de lo que se trata este análisis fundamental? ¿Y qué es lo que recomiendas tú que haga la gente cuando está queriendo invertir justo para evitar caer en este tema de me estoy apresurando, en este tema de no sé cómo funciona la bolsa, en este tema de no sé ni en qué voy a invertir, en este tema de, pues le dejo a alguien más mi dinero, ¿no? Me quito la responsabilidad de mi propia abundancia y pues lo dejo que alguien más lo maneje. La pereza es ahí. La pereza. Ahí es la pereza.
Lo que nos hace perder es la pereza también. O sea, todos los seres humanos no podemos dejar de lado los defectos, pero hay que trabajarlos con virtudes, ¿sí? O sea, los defectos de carácter se trabajan con virtudes. Pero ¿Sí? tienes que ser muy consciente de ellos. No, por eso necesitas conocerte. Si tú no te conoces, pues no vas a saber en qué momento estás con ira o en qué momento estás actuando con pereza o en qué O momento con avaricia. impulsivamente. Exactamente. Y entonces, por más que sepas, o sea, yo aquí, más que una cátedra de bolsa, porque bueno, te voy a tocar el tema que tú estás diciendo, de que hay dos tipos de análisis que utilizamos los asesores financieros, que uno es el análisis fundamental, en el cual contemplas cómo está la situación mundial, y ya que viste cómo está todo el mundo, también ves cómo está la situación nacional, cómo está la situación empresarial en general, cómo están los mercados y, por último, cómo está tu empresa. ¿Sí? Ya desde un punto de vista fundamental, contable, financiero. ¿Sí? Y entonces, imagínate todo lo que tienes que tomar en cuenta para tus tomas de decisión. Como cliente. Como inversionista. Como ya no voy a hablar como inversionista. o sea, en general, seas Okay. asesor financiero, seas cliente, X y Y. Si no sabes en dónde estás parado, si tú no sabes el negocio en dónde estás, pues si quieres poner un puesto de tacos, si no sabes de tacos, vas a quebrar, mijo. Entonces, de entrada, lo que tienes que hacer es investigar, empaparte hasta de cuántas taquerías hay en el lugar donde vas a poner tu puesto de tacos. Exacto, exacto, los costos y todo lo demás. ¿Sí? Porque de repente nosotros somos muy dados a decir, bueno, pues es que no importa, yo sobrevivo aunque sea vendiendo tortas en la esquina. Y sí, a veces. Sí, es que todo hay competencia y en la bolsa también hay muchísima competencia. Entonces eso es muy importante estar consciente. No es un dinero fácil. La gente se deslumbra por lo que te dicen los promotores y los asesores. ¿Sí? Ellos tienen la necesidad de captar y de eso viven. ¿Sí? Otros, los especuladores, viven de que tú le entres. Entre más suban, más van a ganar. ¿Sí? O sea, es estar en un terreno de la realidad. ¿Sí? Los hechos no son ni buenos ni malos. La realidad no es ni buena ni mala. Es lo que tú pienses acerca de ella. Y entonces, dependiendo de tu pensamiento, vas a tener se puede decir que hay dos pensamientos, ¿no? Un pensamiento de fracaso contra un pensamiento de éxito y de abundancia. ¿Sí? Y entonces, si yo traigo un pensamiento de fracaso, pues me va a impedir lograr. Bueno, y el otro análisis que hacemos es el análisis técnico de las acciones o del bien, no importa qué bien sea, pueden ser bitcoins, lo que sea. Nosotros aprendemos a interpretar las gráficas, los movimientos de los precios, y en las gráficas nos dan momentos de entrada y de salida. Ese análisis nos da el momento, no nos da la empresa, nos da exclusivamente el momento. El momento para invertir. Para entrar o para salir. Okay. ¿Sí? O sea, tienen señales y tienen figuritas que hombro a hombro, que banderín, que un montón, ¿no? O sea, que ahí estudian los gaps, ya para los entendidos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese me va a dar el momento y el otro me va a dar en dónde debo de invertir. Okay. Entonces, imagínate que yo llego y no sé ni en dónde debo de invertir y no sé ni cuándo es el momento preciso de invertir en cada cosa. Ni cómo. Y entonces, lo único que hago, y mi responsabilidad, todo el mundo tenemos una responsabilidad, y es lo que yo aprendí en el crack. ¿Sí? Porque les voy a comentar que también me di cuenta de en qué volátil es en donde estamos los asesores financieros parados. ¿Sí? Tú, que ahorita estás viendo el programa, ¿estás dispuesto a aceptar la muerte de un ser humano? Porque en nuestras creencias, o yo también,
en nuestras creencias, decimos, hasta aquí dijo Dios. Ya le llegó la línea y de aquí, o sea, ese tipo de aseveraciones en que Dios es el que determina hasta dónde vive uno. ¿Sí? Y en cambio, un asesor financiero que te hace perder, o sea, tú puedes perdonar a un error médico, ¿sí? Pero un error a un asesor financiero nunca, nunca se le perdona. Cuando en realidad la responsabilidad de haber puesto nuestro dinero en manos de esa persona también es Eso es a propia. lo que quiero llegar, ¿sí? ¿Qué tanto es porque estoy soltando yo mi dinero a otra persona porque pues, no quiero trabajar en mi dinero y entonces prefiero cederle mi poder a otra persona? No significa que no tengas asesores financieros ni nada, ¿no? Pero hay una responsabilidad del que invierte también y que muchas veces no se quiere dar cuenta. O sea, el que invierte, si salen bien las cosas, es el fregón. ¿Sí? El asesor financiero atinó a la acción, pero el fregonazo, no, pues ya gané 40% en Contal, ¿no? O en Cemex, o en Vitro, lo que sea. ¿Sí? Y entonces toda la gloria es para uno. Entonces ahí está la soberbia total en el mismo cliente, está la pereza en depositarle a la otra persona, está la avaricia también de querer ganar sin ni siquiera trabajar. Si hay avaricia. Eso, o sea, el que existan, pero todo eso puede ser compatible con virtudes. Ahora, la avaricia, podemos hablar de ambición, no tanto de avaricia, y la ambición no necesariamente es mala. No es mala ni buena. Uh-huh. O sea, todas las cosas, o sea, no son ni malas ni buenas. ¿Son funcionales o no son funcionales? Y, O sea, tienen ciertas consecuencias, dependiendo de cómo las apliques. en la funcionalidad, ¿sí? o en la disfuncionalidad está la respuesta. ¿Me funciona? Está perfecto. No me funciona, no digo bien o mal porque entraríamos un terreno del bien y del mal y de la moralidad. Es mejor hablar de la funcionalidad y contra la disfuncionalidad. Ok, ahora, en este tema de funcionalidad, es un tema muy, muy amplio, que nada más tenemos Podemos durar 10 años hablando. Sí, claro, pero mira, vamos a recapitular un poco porque ya estamos a punto de cerrar, ya nos faltan 10 minutitos. Entonces, lo que te quiero preguntar es, platicábamos en algún momento que la bolsa, tanto la inversión en la bolsa como ser agente de bolsa no es algo para todos. Y no es algo para todos, no porque no haya accesibilidad para todo mundo, sino porque se necesita de cierto carácter, se necesita de cierto tipo de personalidad o se necesita forjarte de una o de otra manera. Y hablábamos específicamente que la bolsa es una muy buena forma para canalizar la neurosis. ¿Sí? Siempre y cuando además sepas y te asumas y te sepas neurótico. ¿Por qué? Porque el propio rush de estar con este tema de la subida, de la bajada, del alza, del estira y del afloje, sí, puede incluso ayudarte a desarrollar tu personalidad de alguna manera, digamos, positiva, creativa, ¿no? Entonces, todo este tema es, ¿a quién le recomendarías tú? Tú me decías, bueno, yo no soy quien para recomendarle a nadie que entre o no entre, que invierta o no invierta, pero desde tu perspectiva, ¿quién sí tendría la posibilidad de poder tener un poco más de éxito a largo plazo en inversiones en la bolsa? Bueno, voy a dividir las cosas, ¿no? Una en las personas, a los asesores de bolsa. Me encanta la personalidad de los asesores de bolsa. Sí, la personalidad del asesor de bolsa es un tipo fuerte, que no sea milana. ¿Sí me explicó? Es un tipo que sabe promover. Que va por todo. O sea, pro es en favor, mover del movimiento. Okay. ¿Sí?
Es una persona que va a favor del movimiento, está en movimiento continuo. Y se nota porque este hombre no se ha dejado de mover toda la hora. Es parte de esa personalidad. Sí, entonces, desde mi punto de vista, el asesor financiero es una persona que tiene cierta agresividad. ¿Sí? Somos, bueno, varios somos squashistas, otros frontenistas, pero yo era squashista, me encanta el squash porque me hace hervir la sangre y es un duelo de ocupar el centro en la cancha. Okay. Que a veces te puede llevar a que te den un raquetazo o un bolazo. ¿Sí? Entonces, el asesor financiero le gusta jugar. No me refiero al juego de ser un jugador de lotería. No, le gusta, tiene como placer. Se convierte en un juego su trabajo. Okay. ¿Sí? Para mí es un placer haber trabajado en ese tiempo, en este juego. Pero como todos los deportes y todos los juegos, tienen su momento. ¿Sí? Ahora, el inversionista, ahí sí es donde te comentaba que tengo dificultad para saber quién puede triunfar más, porque puede haber una persona apocada, pero muy analítica, y de repente, hijos, sus inferencias lo llevan a comprar acciones totalmente, ¿cómo se dice? De una forma... Muy asertiva. Sí. Y entonces no hay una personalidad en sí. Bueno, aquí la cuestión es la capacidad de riesgo. La capacidad de asumir riesgo. Sí, el riesgo es muy importante, el definir cuál es tu capacidad de riesgo es importantísima. O sea, tuve un cliente que tenía 200 millones de pesos a los 80 años de edad y el 98% dentro de la bolsa durante años. Wow. Uno de mis maestros. ¿Sí? Y ese tipo, cuando le llegaban sus dividendos, que son las utilidades que les dan en efectivo las acciones, generalmente les dan un piquito al año, pues llegaban, pues no sé, de los 200 les llegaban como 10 de utilidad, ¿no? Y me decía, señor Montes, me pone muy nerviosa esa inversión. No me gusta la renta fija. Cómpreme todo en acciones, por favor. ¿Sí? O sea, Pero... era así este tipo, ¿no? Era fantástico, llegaba con sus tirantes. sus tirantes muy prendido, ¿sí? Y era muy interesante su forma de ser, porque dicen las malas lenguas que hasta el papel del baño de la casa de bolsa se llevaba, ¿no? O llegaba en camión. Él fue de los únicos no secuestrados. O sea, fue pavoroso la época de secuestros aquí en Cuernavaca. Pero él tuvo, porque hasta para tener hay que saber. Y este tipo, su familia se dio cuenta que tenía 200 millones de pesos cuando él ya iba a morir. No lo supieron. No lo supieron cuando él estaba vivo. Wow. Casi. ¿Sí? Entonces, fue una lección de prudencia. O sea, sí les dio lo necesario a las personas en cuanto a educación. Pero a mí me llegó su hija llorando, ¿cómo mi papá me ha tenido con carencias entre comillas, ¿no? Sí, no me dio una vida de millonaria, ¿no? Pues sí, porque tenía una casa como la tuya y la mía. ¿Sí? Una casa normal, no una casa de una persona de 200 millones de pesos. Y estaba pero furiosa. Ay, ya, cómo me hubiera gustado tener un papá así. Que me heredara unos 50 millones. Pero es eso, es un poco el cómo te manejas cuando tienes el dinero, cómo te manejas emocionalmente cuando no lo tienes, cómo te manejas cuando te lo ganas, cómo te manejas cuando crees que tienes el derecho de tenerlo, cómo te manejas, qué es lo que sientes y cómo reaccionas con el resto del mundo y cómo te haces responsable o no. Volvemos al tema de la propia abundancia, ¿no? Y un tema fantástico, que es la moderación. Okay. ¿Sí? Los que estamos en este mercado no somos moderados. No lo son. No, nuestra característica es ser aventureros.
casi todos los que están aquí ahorita viéndonos a nosotros, son aventureros. Si me estás viendo es que de veras te encanta la emoción. Sí, o sea, no eres cualquier persona, ¿no? Porque se requiere el factor de riesgo, el factor de estar dispuesto a tomarlo. Pero tanto hacia pros arriba, y contras. tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Sí? O sea, son dos cosas que debemos de aprender a gestionar y a manejar. Tanto cuando nos está yendo bien como nos está yendo mal. Y de ahí va a depender el éxito que nosotros tengamos. Claro. De que no nos enfermemos, de que no divaguemos, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a tener que escoger entre nuestra propia salud física, emocional y el dinero. Y entonces es o estar, encontrar el balance. Por eso es la moderación. O sea, no me voy a ir a una totalidad. El ser humano tiene una tendencia a estar siempre en los extremos. ¿Sí? Extremos en todo tipo de situaciones. Entonces, lo que tenemos que buscar es una moderación. Y dependiendo de ese punto de equilibrio, nos va a dar la paz suficiente. Casi puedo concluir con una expresión de un cliente, que era: yo le entro a las inversiones para tener paz. Y ese fue el de los 200 millones, con el 98% de riesgo. Bueno, de riesgo según nosotros, porque según él no tenía riesgo. A él le daba paz. O a la meta tenía el riesgo, pero él necesitaba estar con eso para tener paz. Entonces, el mensaje de esta plática es que es la búsqueda de la paz a través de las inversiones. No al revés. No a que pierdas la paz por las inversiones. Eso es muy importante. Sí. Entonces, es muy más o menos esa es la conclusión. Francisco, muchísimas gracias. Terminamos con esto el día de hoy. Me encantó además tu cierre, porque la paz es al final del día lo que te va a permitir tener una vida, valga la redundancia, con estabilidad, con tranquilidad, con armonía, y no dejarnos llevar por todo aquello que implica y verdaderamente investigar qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, en quién vamos a confiar, qué es lo que hay a nuestro alrededor, porque estamos ya muy ensimismados. Este tema de cuidarnos, de no salir, de ni siquiera podernos ver por el tema del cubrebocas, y solo poder confiar en los ojos de las personas, o a veces dibujar la sonrisa a través del cubrebocas, nos ha hecho que no, o que nos fijemos más o que nos ensimismemos más. Entonces se trata de estar afuera, de ver al otro, de ver lo que hay alrededor nuestro, ¿sí? Para lo que sea que vayas a invertir, porque no funcionamos como personas aisladas, no funcionamos como entes aislados, y nuestras emociones, si nosotros las tenemos seguramente, el que está a un lado nuestro, o el que está allá afuera, o el que está del otro lado también las tiene. Esta sería la reflexión del día de hoy. Les agradecemos muchísimo. Francisco, nuevamente, bienvenido. Muchas gracias por habernos compartido tu experiencia de vida, que además es muy poquito, muy poquito lo que platicamos, porque este hombre tiene además una experiencia en cuestiones de desarrollo humano muy importante y muy impresionante por todo lo que ha vivido. Pero pues los invitamos la próxima semana. Vamos a estar teniendo distintos temas. Vamos a hablar también de pensiones, vamos a hablar también de cómo impacta la salud, el ejercicio en nuestras emociones y en nuestras finanzas, en nuestra abundancia. Y pues bueno, esto fue un poquito nada más de hablando de emociones y abundancia con Mirna Álvarez, con nuestro invitado de hoy, Francisco Montes Arroyo. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un maravilloso fin de semana. Dios los bendice. Chao.